Bienvenidos a la última clase. ¿Se ve bien? Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Bueno, muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a hacer hoy una clase de 1 hora más o menos, un poco menos, y después una actividad un poco más larga que me entusiasma y espero que todos participemos y lo disfrutemos. Vamos a ver cómo resulta. Lo que me había quedado por contar es un poco lo que empecé al final de la clase pasada, que tiene que ver con el azar y la incerteza, y cómo comunicarla y cómo respetarla de alguna forma, en lugar a veces de lo más intuitivo, que es barrerlo un poco abajo la alfombra y seguir adelante como si no existiera, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho este ejercicio donde yo les había presentado dos filas de puntitos? Yo había hecho la primera, la de arriba, tirando la moneda, y la de abajo había sido una moneda tramposa, porque la había hecho de forma tal que cada vez que la tiraba tenía una probabilidad de 75% de ser diferente de lo que había sido la última vez que la tiré. Si salió cara, en lugar de ser mitad y mitad al azar la siguiente vez que la tiro, cara o seca, tenía una chance mayor de cambiar, ¿sí? De salir diferente que la anterior. Con lo cual ahí ya se nota en la de abajo que había muchas más fluctuaciones o muchas más cambios, ¿no? Sin embargo, ustedes y muchos otros, cuando vemos esto, muchos de ustedes, digo, interpretan que la segunda tiene de alguna forma, es la que corresponde si uno tuviera que elegir a tirar una moneda, porque intuitivamente nos parece que es raro que uno tire una moneda y resulte en tantas secuencias seguidas del mismo tipo, ¿no? Tantas secuencias seguidas de cara, tantas secuencias seguidas de seca como tenía la de arriba. Sin embargo, eso es lo que pasa con el azar, o sea, puede pasar que eventos que por ahí son improbables ocurran de todas maneras. Lo mismo pasaba con esto, que yo el cuadrado de la izquierda lo llené con la misma cantidad de puntos que el de la derecha, pero en el de la izquierda los ubiqué al azar, y a la derecha hice un poco de trampa, o sea, los puse de forma tal que no se acercaran tanto. O sea, dividí el cuadrado ese en pequeñas grillas, en una grilla, y cada puntito está dentro de una grilla, básicamente. No pueden acercarse mucho. Cuando uno tira las cosas al azar, van a ocurrir este tipo de cosas, como la de la izquierda. Ese es otro ejemplo de lo que pasa, ¿no? Eh, Cuando interpretamos datos, este es un ejemplo de Nate Silver en ese libro que ya les mencioné la vez pasada, que se llama eh, La señal y el ruido, en español, creo que se llama así. Y lo que se ve acá es los cambios que hubo de temperatura en el último siglo, un poco más, la temperatura global del planeta, ¿no? Por el calentamiento global. Y lo que se ve es que, aunque hay una tendencia a la alza creciente, o sea, va subiendo la temperatura, sin embargo, lo que están marcado ahí con flechas son tramos de 10 años o más, en los cuales, si uno solo se fija ese tramo, o bien no hubo cambios, o bien en ese tramo descendió la temperatura. ¿Sí? O sea que uno parado en el final, en la punta de la flecha, en ese año, cualquiera sea, ¿no? En 1950, 1960 y pico, uno podría interpretar que en ese tiempo, en ese momento, el problema estaba solucionado o al menos no estaba aumentando. Y más allá de las razones que uno pueda tener para pensar eso, una es que hay que incorporar, es pensar qué tipo de error puede tener la medición que uno está analizando, ¿no? Cuál es el margen de error, si quieren, o cuál es el,
el azar o las fluctuaciones que tiene la misma señal que uno está mirando. Entonces, si fluctúa mucho por razones que uno no controla, entonces hay que esperar un tiempo suficiente como para ver si es una tendencia que se sostiene o no. De alguna manera, parecido a como pasa ahora con, por ejemplo, los casos diarios de coronavirus, que eh, la medición diaria a veces no responde a la realidad porque tiene fluctuaciones que no dependen, o tiene a veces cosas estacionales, como que los fines de semana se, se testea menos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se ve por ahí un promedio de casos, o se promedian los datos de la última semana o de las últimas 2 semanas para suavizar y sacarse un poco de encima las fluctuaciones o el azar que pueden tener esas mediciones. De todas maneras, es muy tentador analizarlo y siempre olvidarse o dejarse llevar por las pequeñas fluctuaciones que uno observa, ¿no? Por ejemplo, bueno, este es un caso en Argentina de mortalidad infantil, cómo evolucionó en la ciudad de Buenos Aires, en realidad, más o menos desde el 2000 hasta el 2018. Ese ejemplo lo traje porque ven que más o menos a lo largo de toda la década suavemente fue disminuyendo, pero hay años en los cuales ese número fue mayor que en el año anterior. La mortalidad infantil es el número de, de bebés que fallecen de menos de un año entre cada 1000 nacidos vivos, y fue bajando en toda la Argentina, con mayor velocidad, en la ciudad de Buenos Aires con menos velocidad. Estos son los datos de la ciudad, entonces. Lo traje porque resulta que hace muchos años, bueno, en el 2015, eh, se discutió esto en debates televisivos. Era la campaña, si no me equivoco, era 2015. A jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presentó Lustó, Recalde y Larreta, y uno de los argumentos de Lustó era que la mortalidad infantil había aumentado en cierto año, y por fruto de las políticas sanitarias del gobierno del PRO, y, y en cierto momento estaba muy en primer plano ese debate sobre si había subido, si había bajado. Eran pequeñas variaciones, ¿no? Pero más allá de cómo había que considerarlas y demás, el punto era que pocas veces se ponía en primer plano la magnitud de esa fluctuación y qué tan importante era respecto de una tendencia más a largo plazo, ¿no? Había que bucear un poco más en la noticia para entender si era una fluctuación a la cual uno tenía que creerle, o simplemente porque son muy pocos casos en una población muy grande. Es natural que a veces haya un poco más, un poco menos, aunque no hubiera ningún cambio, ¿no? O sea, si la realidad fuese que, por ejemplo, la mortalidad infantil no cambia absolutamente de un año para el otro, de todas maneras, uno podría pasar que un año sea un poquito más, un año un poquito menos, simplemente por azar o por cómo se dio ese año, un pequeño margen de error, si queremos llamarlo. Pero bueno, era difícil encontrar eso dentro del debate. O sea, no era que alguien lo interrumpía, que usted decía, o lo interrumpía Ragarrete y decía, traía eso a colación. Era difícil encontrarlo. Bien. Este, en cambio, es de hace un día, me parece. Es un ejemplo increíble de la CNN, que tiene varias cosas para ver. Por ejemplo, esto, yo les digo qué es, y ahora les pregunto a ver qué ven en el gráfico. Esto es un gráfico que salió en la CNN, en la tele, donde dice que en Estados Unidos la violencia es un problema serio,
y se están preparando para medidas, o sea, está alertando sobre el problema de la violencia y esperando medidas del presidente. Es contraintuitivo, ¿no? Porque viene al revés, la fecha está primero Eso es lo que iba a decir. lo más Está actual. está al revés la línea de tiempo. Sí. Totalmente. Ese es lo primero raro, que es la primera vez que veo que va al revés, ¿no? O sea, se dan cuenta que a la izquierda está abril 2021 y el último es octubre, o sea, el tiempo está puesto al revés. Volver Bueno, al futuro. sí. Hagan el esfuerzo de mirarlo espejado. Salvemos eso. Después hay un tema con que hay 4 La puntos. escala. La cantidad de meses son distintas. Exacto, bien Daniela también. La cantidad de meses son distintos. O sea, son 4 que parecen estar, no, están equiespaciados en el eje X, ¿no? Pero la cantidad de meses que pasa entre uno y otro es distinta. Por ejemplo, Además no va entre 0 y 100, sino entre 35 y 55, con lo cual además hay el que eje ver Y a escala, ¿no? está hecho un poco con lupa para enfatizar las diferencias, cuando uno podría graficarlo entre 0 y 100 o entre 0 y 60 al menos, digamos, como para... Bien, se ganaron un montón de cosas. Y el último es que ahí abajo chiquito, esto es, se trata de datos que juntó el Pew Research Center, que es un centro muy prestigioso en Estados Unidos, en base a encuestas telefónicas, me imagino, pero en todo caso, bueno, encuestas donde se le pregunta a la gente por los temas que le preocupan en distintos momentos del año, ¿no? A lo largo del tiempo, cuáles son los temas que le preocupan. Y esta es la cantidad, el porcentaje de personas que respondió que la violencia le parece uno de los problemas más serios. ¿Dice 3% de error abajo? Y ahí abajo dice el margen de error, ¿no? O sea, porque no se le pregunta, obviamente, a toda la población, se le pregunta a una fracción, y además los datos son de las personas que quieren responder la encuesta. Lo que dice ahí abajo es el margen de error, que es más menos 3 puntos porcentuales, 3%. Con lo cual, por ejemplo, entre 48, 49 y 52, quiere decir Diferencia. que no hay diferencias. O sea, podría haber sido 48, podría haber sido 50, podría haber sido 51. O sea, son el mismo número, básicamente. Bien. Corregido es esto que está acá. Es el porcentaje de adultos en Estados Unidos que creen que la violencia, o sea, que los crímenes violentos son un problema serio. Esa es la pregunta que le hicieron. Esto, ahora la escala está de izquierda a derecha bien, los tiempos están bien marcados, o sea, los 2 primeros puntos son estos que están acá, después hay un salto en el tiempo y viene este, y después vuelve a hacer este. Con lo cual, aparentemente, bueno, hubo una baja de la preocupación durante el año pasado, a mitad del año pasado, coincidente con un poco las cuarentenas o la pandemia, y después volvió a los niveles anteriores a la pandemia hace poquito. Y todo, dentro de todo, de todas formas, dentro de un nivel de acuerdo más o menos entre todos, más o menos están, coincide alrededor de 48, ¿no? Excepto durante en la pandemia del año pasado. O sea que no hubo grandes cambios, pero bueno, está contado de esa manera. Lo que quería enfatizar era sobre todo eso, que hay una incerteza en la medición que tiene que ver con a cuántas personas se le pregunta, ¿no? Ese es lo típico que pasa también cuando uno analiza una encuesta electoral, por ejemplo, que uno fija criterios para seleccionar a las personas a las cuales va a preguntarle. No solo eso, también tendremos que tener en cuenta en qué zonas fueron estas encuestas de las personas, porque puede ser una zona que no hay tanto problema en tema de robos y eso, inseguridad, pero en otras zonas puede haber demasiado. Totalmente, totalmente. Ahora, eso, y también en el caso de una encuesta electoral,
aunque fijemos esos parámetros que son a quién le preguntamos, en qué región, a qué nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, y todo eso esté fijo, cuantas más personas participen, bueno, vamos a tener una incertidumbre menor. Ese tipo de incertidumbre que se reduce cuando uno tiene más participantes es ese tipo de incertidumbre que tenemos acá. Bueno, bien, esto ya lo había mostrado la vez pasada, que tiene que ver con, con esto de que muchas veces no tenemos en cuenta el azar, ¿no? Entonces, a veces las rachas buenas se adjudican a méritos o esfuerzo únicamente, obviamente que eso forma parte de, sin esfuerzo, sin entrenamiento, ese jugador no hubiese logrado esa racha, pero también la racha tiene una cuota de azar, como él mismo lo reconoció ahí. Eso es algo muy común, no sé, en el deporte, como les decía, porque normalmente cuando se le pregunta a algún jugador del equipo ganador por qué ganaron, digamos, o por qué ganaron la copa, por qué ganaron un partido, en general se adjudica y se reconoce el apoyo del entrenador, el apoyo de los dirigentes, demuestra que el grupo está unido, demuestra que una serie de cosas que dudo mucho que no estuvieran presentes en el equipo rival, que, no sé, hasta hace 20 minutos podía haber sido el campeón mundial, también como le pasó a Argentina en el Mundial de Fútbol Masculino que salió segundo. O sea, una cosa es reconocer eso, que puede ser una característica común a todos, y otra cosa es que sea lo distintivo, lo que distinguió a un equipo respecto del rival, ¿no? Entonces a veces lo mismo pasa con la salud también, ¿no? O sea, como la idea de que superar cierta enfermedad a veces solamente tiene que ver con el esfuerzo, con pelearla, bueno, sin duda que el estado de ánimo Con vibrar alto. sí, sin duda que todo eso influye, digamos, y eso motiva a la gente que tiene que atravesar una situación difícil, a la gente que tiene que entrenarse para jugar un campeonato, pero mi sensación es que ¿qué pasa con los que no llegan? No es que no hicieron todo eso, ¿no? No es que las compañías que no tuvieron éxito, las startups que no llegaron a su fin, no cumplieron con todo eso que sí cumplió la que llegó a tener éxito. No sé. Y por otro lado, ¿por qué el que llegó a tener éxito, entre comillas, va a saber cuál es la diferencia o qué lo distinguió a él respecto del que quedó a un paso antes, ¿no? Él sabe lo que le pasó a él, el que quedó segundo sabrá lo que le pasó también a él, que seguramente sea muy parecido, porque hay una dosis, como digo, no es lo único, pero hay una dosis de azar en todo ese tipo de procesos. Bueno, este ejemplo me gustó porque el año pasado, cuando todavía había solamente unos 100 personas fallecidas de COVID en Argentina, había mucho desbalance entre hombres y mujeres, y eso naturalmente, claro, avivó muchas especulaciones y hipótesis sobre por qué eso podía estar ocurriendo, y con el correr del tiempo se sigue comprobando que hay una porción mayor de hombres que fallecen por coronavirus que mujeres, pero no tanto como al principio, de nuevo, porque cuando eran pocos, a lo mejor era, ¿no? Si uno tira 100 monedas, es raro que justo 50 y 50 le toque, pero cuando ya son muchos, se aproxima un poquito más, o sea, uno logra un poco, erosiona un poco el problema del azar. Entonces, en ese momento la diferencia era grande en relación a fallecidos hombres y mujeres, y hoy sigue habiendo una diferencia que habrá que yo desconozco si ya está explicado o no, seguramente sí,
pero es una diferencia menor que la que había al principio, que probablemente haya sido también por cómo se fueron dando, o por lo menos el azar tuvo que ver de alguna forma. Perdón, Consulta, en Guillermo. No, está bien, dale, Rocío. No, por favor. Lo que quería consultar, en este tema, lo que hacen la comparación, ¿no se podría utilizar la paradoja Simpson para ver si el tema del análisis, si son, cuál sería el verdadero porcentaje entre el hombre y la mujer que años fallecido por COVID? A ver, la paradoja de Simpson podría estar produciéndose siempre que uno esté comparando regiones donde, por ejemplo, a lo mejor por alguna razón haya más mujeres que varones, o más varones que mujeres, o los varones sean mucho más grandes en edad que las mujeres. No sé, en este caso se trata más de la propia fluctuación o sea, no es que se trata solamente de eso, digo, pero uno de los ingredientes que habría que considerar es que cuando el número de casos es chico, es esperable que uno encuentre una fluctuación mayor en el número de casos, ¿no? Es como decía, como si uno tirara una moneda, aunque la moneda no esté cargada, no es tan raro que uno encuentre, no sé, que 70 veces, 60 veces, 80 veces incluso le toque cara, pero si uno tira 1000 o 10.000, no le va a tocar el 80% cara, va a estar más cerca de la mitad. Tiene más que ver con eso. ¿Y quién más preguntó? Sí, sí, perdón. No, quería preguntar si esto no está relacionado en base a eventos como este, pandémico, al principio con lo que sería la ley de los pequeños números, la que se dice coloquialmente, en relación de que un evento que tiene una cantidad enorme de variables y que va a presentarse o se espera que se presente en grandes cantidades, tomamos una parte muy finita y tratamos de sacar conclusiones a partir de ella, con un tamaño muestral ínfimo. Sí, exacto, tiene que ver con eso. Sí, yo no le ponía nombre, pero bueno, tiene que ver con eso, con que el tamaño muestral es importante para sacarse encima o limpiar lo que puede tener que ver con fluctuaciones propias del azar, por cómo se van dando los casos. Y como decías antes, sí. perdóname, no por algo la OMS organizó hace décadas, porque tengo 30 años de profesión y me lo enseñaron en la facultad, el tema de las semanas epidemiológicas, que la misma OMS se la lleva puesta después, o sea, que es la unidad mínima de medición de los eventos epidemiológicos. Después empiezan ellos mismos con el informe diario de casos y bueno. Ok, claro, exacto. O sea, ya en eso se nota como que al hacer informes marcando por semana, uno se descuenta efectos que puedan tener estacionales con los días de la semana o fines de semana versus una semana. Totalmente. Bueno, desde ya que cuando muestro algún ejemplo del diario local e internacional es solo a título de ilustrativo y no para señalar algo que estuvo mal o por ahí algo que puede estar mejor eventualmente, pero solamente como para ilustrar, ¿de acuerdo? O sea, ahora quería mostrar un caso que también tiene que ver un poco con la incertidumbre, que estuvo dando vueltas esta semana, que tiene que ver con una publicación científica que se hizo, que salió hace poco, sobre la posibilidad de usar un medicamento que se llama ivermectina, que es un antiparasitario animal que podría eventualmente ser útil para tratar el COVID, ¿no? Y se hizo un estudio, un ensayo clínico en Argentina para evaluar el alcance, o empezar a evaluar entre así como se hicieron en otros lugares del mundo y en Argentina también, otros estudios para evaluar qué tan eficaz es contra el COVID. Y
esperen que voy a avanzar un poquito. Bueno, salió publicado en distintos portales. El trabajo es este, que, de vuelta, lo muestro solo porque a veces, y tampoco es que tenga nada malo el mismo artículo, ¿sí? Esa es la revista y donde se publicó. No tiene ninguna... Uno lo lee y no soy un especialista en el tema, pero tampoco reconozco, y leí gente que comentaba, que sabe mucho más que yo, y que comentaba sobre el trabajo, y no es que reconocen nada equivocado en ese trabajo, simplemente que a veces es un trabajo que aporta un poco de evidencia, como ellos, si uno lee el trabajo original de ellos, de estos investigadores argentinos, está claro que es un primer paso, es especulativo, se señalan distintas cuestiones que tienen que ver con formas de que podría hacerse mejor, o qué esperarían para el futuro para poder realmente evaluar, etcétera, etcétera. Porque de hecho el efecto que encontraron respecto del uso de ivermectina para la cantidad de voluntarios que usaron en ese ensayo clínico fue muy débil, y tenía que ver con una reducción muy tenue de la cantidad de virus. Bueno, la cuestión es que eso, que es moneda corriente, y no es un cliché, simplemente es porque muchas veces en todas las publicaciones uno no puede cerrar un tema, ni mucho menos. Entonces, a veces lo que termina pasando, y ahora sigo un poco más con eso, es que es difícil comunicarlo siendo un poco fiel a la incerteza que tiene el mismo estudio, ¿no? Entonces a veces es un poco... van Guillermo, sucesivos pasos, y en cada paso se va simplificando el mensaje. Sí, ¿quién me preguntó algo? Sí. Alguien tenía una pregunta recién y yo seguí, perdón. Perdón, me aparece. Guillermo. De hecho, si se fijan, bueno, en La Nación ahora mismo escribió un artículo donde otros expertos un poco justamente decían esto que, bueno, que yo comentaba Perdón. recién, que la investigación era muy seria, pero simplemente que es un paso muy tenue, como muchos otros, en una dirección, ¿sí? O sea, y a veces me da la sensación, eso también para la segunda parte de la clase que vamos a debatir, sobre una pregunta específica, podemos tomar esto o no, que tiene que ver con cómo es difícil, como decía, ser, por lo menos como lo vemos nosotros del lado de los científicos, ¿no? Como ser un poco honesto y sincero, y trasladar esa incertidumbre que a veces tiene el trabajo que uno hace para el público general. Algo parecido... sí, ahí veo dos Perdón, manos, Nora y Guillermo. Daniela. Sí, habían levantado la mano, ahora sí los veo. Perdón, otro levantó la mano, lo dejo. No, lo único que quiero señalar... Disculpame, Obi, que vos ya habías preguntado y estaban Nora levantando la mano y Daniela. Ok, perdón. Adelante, Nora, y después Daniela. No, solamente que el propio investigador que firma el trabajo, el líder de ese trabajo, dice que no demuestra nada en el aspecto clínico. Lo único que hicieron fue medir en 45 personas que desciende la carga viral. Ahora, si eso se traduce en efectos clínicos, ellos nunca lo dijeron, y de hecho es una mala praxis del propio, digamos, CONICET o el MinSit, que lo difundió de tal manera que hace pensar que la ivermectina
puede usarse como prevención o tratamiento del COVID, y es un desastre porque la están recetando por todos lados. Ok, o sea, Y eso ese dato lo yo no lo tomaron sabía. después. O sea, El inicialmente... propio No, líder del trabajo. eso seguro, eso lo vi yo también, pero no era, no, lo que no sabía era que originalmente de alguna forma vos identificás como que desde el lado de los investigadores o del CONICET o del ministerio se comunica o se da un press release o de alguna manera se da a entender que es otra cosa, digamos. No, los investigadores informaron bien. Estuvo mal el departamento de comunicación, que lo pone de tal manera que pareciera que puede usarse como tratamiento, cuando no es nada de eso lo que demostraron. Es más, además, en los medios de comunicación lo difundieron cuando salió el press release, que era un trabajo sin publicar, y cuando lo publicaron lo volvieron a difundir como si fuera un nuevo trabajo que avalaba la ivermectina. O sea, todo Sí, eso mal. es cierto. Además, Sí. la están recetando como pasto. Sí, es Y un eso problema. Bueno, tiene que ver con malas prácticas de comunicación. bien, es verdad. O sea que probablemente, y ahora voy a retomar eso con otro ejemplo y le doy la palabra a los que preguntaron, parte del teléfono de compuesto probablemente surja de los propios, no investigadores, pero de las propias instituciones que cobijan a los investigadores y que quieren comunicar los resultados. Bueno, Daniela y después Dayana. Sí, lo mío cortito y va más que nada porque yo yo también me enteré, pero a través de un médico conocido cercano, digamos, sobre el uso de la ivermectina. Y yo te doy otro dato que tampoco se está incluyendo. Yo me tomé el trabajo de mirar ¿viste el folletito que dice indicaciones y contraindicaciones? La ivermectina está indicada para uso parasitario con 2 tomas, una a las 2 semanas del otro y únicas 2 tomas en un año. Como la están recetando contra el COVID, es semanal 2 píldoras. Con lo cual, si vos lees el mismo prospecto que viene con el medicamento, el laboratorio no se hace responsable por esa frecuencia de tomas, que puede producir, mira, la lista de las cosas que decían, paro cardíaco, somnolencia, mareos, descompensaciones y hasta la muerte, todo eso no se hace cargo, así que ese recetado por encima de lo que es el margen de seguridad del laboratorio no se estaría respetando en estos casos, ¿sí? Los médicos le están dando una dosis muchísimo mayor. Bien. Dayana. Hola, buenas tardes. No, era para agregar y asentir al comentario de Nora, de que efectivamente se está recetando como caramelos la ivermectina, y en realidad lo que hace la estadística, me parece, puesta en tiempo y forma, es justamente la certidumbre y la tranquilidad, y cuando llega tarde, me parece que provoca estos estragos que hacen que todo el mundo haga lo que quiere, medio tipo una aquelarre. Entonces, principalmente en los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, me refiero yo soy del interior, pero vivo en La Plata, y sé que se está recetando la ivermectina como pasto, principalmente porque empezó como un antiparasitario veterinario. Si bien existe la dosis para humanos, se está dando, lo que decía la compañera recién, le están dando esa dosis como prevención, pero si vos empezás con síntomas, te indican, si no me equivoco, 12 pastillas de 6 gramos en 3 días, o sea, 4, 4 y 4, y eso lo están dando, y tengo gente muy conocida que lo ha tomado justamente por sin ningún, o sea, solamente con la recomendación de su médico de cabecera, y la verdad que es muy peligroso. Justamente creo que es por un error grave de comunicación desde de arriba hacia abajo. Sí, ok. Sí. Laura y seguimos. Sí, Laura.
Sí, no, acuerdo completamente con lo que dicen las compañeras. Algo parecido pasó con la hidroxicloroquina al principio de la pandemia, en donde estaba en falta en todas las farmacias y droguerías. Si yo soy reumatóloga, tengo muchos pacientes que la utilizan para sus patologías autoinmunes y no la conseguían. Y respecto de la ivermectina, es tal el desastre que se ha hecho que incluso hay un laboratorio muy conocido que se puso en una posición de colaboración con los profesionales de la salud y había que bajar una aplicación en el teléfono en donde uno enviaba los datos y ellos nos mandaban una cajita a domicilio con elementos de protección para atender a los pacientes, con algunos barbijos N95, con algunos barbijos quirúrgicos, y este aquí que había un frasquito de ivermectina en cada caja, con un folleto, que no es un prospecto, un folletito que se puede hacer en cualquier imprenta, con las indicaciones de dosis para profilaxis y para tratamiento. Bien, sí. Bueno, bueno, un poco todo eso de lo que ustedes dijeron es lo que el mensaje un poco que yo quería pasar, que también en este caso, como decíamos, no es que el trabajo en sí mismo esté equivocado, sino hay un problema de comunicación en el medio. Bueno, hablábamos de los problemas del azar y de la estadística. Por ejemplo, acá en la nota que publicó Nora, dice Pedro Can que no tiene el poder estadístico para sacar conclusiones respecto a lo que ocurre en la clínica. Bueno, ese tipo de cosas, sobre el poder estadístico, a lo que se refieren es, bueno, con la cantidad de evidencia con la que cuentan, en qué medida se puede concluir que lo que están observando se debe a lo que ellos hipotetizan o podría ocurrir también por efecto de azar, ¿no? De azar. Eso es básicamente a lo que se refiere cuando uno piensa si algo tiene poder estadístico o no. Uno puede descartar lo que está viendo como fruto del azar o fruto de alguna fluctuación estadística, o es un efecto robusto. Bueno, ese es el tipo de análisis que la gente que trabaja en estadística puede hacer. Mucho antes, y en este caso creo que de la misma manera que no estaba en juego, digamos, no está en juego de ninguna forma digamos, la seriedad de los que trabajaron en esto. Hay toda una línea de trabajo respecto del suero hiperinmunopoliclonal para tratar enfermos graves de COVID. Y en el trabajo de los investigadores en su momento, esto fue hace unos meses, la presentación de los investigadores de ese mismo trabajo y la publicación daba cuenta de una reducción de la mortalidad del 45%, por ejemplo. Y sin embargo, por la evidencia que contaban hasta ese momento, no era una reducción significativa estadísticamente. Quiere decir que esto que yo decía, básicamente, ¿no? Como la reducción puede verse al el tratamiento que ellos están haciendo o puede verse a azar. Todavía eso no lo podían determinar. Pero en promedio se reducía 45% la mortalidad. Bueno, de vuelta, en ese caso, ahí sí yo verifiqué que la comunicación de ese resultado por parte de la universidad sí notaba como una comunicación que no mencionaba esa incertidumbre, ¿no? Esa incerteza en el efecto. O sea, mencionaba sí la reducción de la mortalidad, pero no que esa reducción podría ser estadísticamente significativa o no. Y ahí también se armó hace unos meses un poco de cortocircuito comunicacional respecto de eso. Pero bueno, son todos ejemplos en los cuales tener en cuenta un poco la incertidumbre y obviamente realmente reconozco que no es que uno tiene que ir a las fuentes, o sea, ustedes como periodistas, digamos, a la fuente, al trabajo original, cada vez que sale algo publicado. Pero también, como decían ahora y otros, los press releases, o sea, la comunicación institucional también tiene que ser clara y
y no, entre comillas, muy entre comillas, sobrevender lo que uno está encontrando. Y bueno, quería cerrar esta parte con Perdón, recomendaciones muy Guillermo. entre comillas. Perdón, sí, Perdón, Guillermo. Laura y Ove. No, lo único mencionar, el tema ivermectina, lo mismo que el tema vacunas o lo que se está hablando ahora relacionado a si la vacuna de un laboratorio sirve como segunda vacuna de otro, etcétera, etcétera, que todos le abren los grifos como que sí, y puedo decir también que no hay suficiente estudio todavía. En el tema ivermectina ya se vio un titular que dice antiparasitario animal, sabiendo que un trabajo sobre él de Campbell en el 2015 ganó el Nobel, tratando más de 60 millones de personas con ivermectina a una dosis de 0,2 miligramos por kilo, que ahora se está hablando de 0,6 para COVID, pero ya el titular está desinformando. Porque hace rato, yo soy un médico veterinario, obviamente que lo uso hace 40 años la ivermectina, pero más allá de eso, hace también más de 20 años que el ANMAT lo aprobó en determinadas dosis para otra cosa. Eso es innegable. Pero si ya ponen en el titular, a ver, no es lo mismo un titular que diga un antiparasitario animal que un titular, un antiparasitario con el cual se otorgó el premio Nobel de 2015 a la medicina y el resto. Entonces, también hay un conflicto enorme de intereses atrás de todo esto y bueno, si habla fulano o habla mengano, va para un lado o va para el otro. Esa Sí. reflexión, nada más. Los que estamos de este lado del mostrador nos enojamos mucho con los titulares, eso es cierto. No sabemos cómo se resuelve el problema, ustedes seguramente sí, pero nos enojamos un poco más con eso. Laura, y les pido disculpas un segundo que sonó el timbre y tengo que atender, pero adelante, yo te escucho porque tengo el volumen alto. Laura. ¿Sí? Uy, Mati, no puedo salir ahora, estoy justo en medio de algo. Te mando un mensaje después. Chao. Perdón. Bien. Te quedó la mano levantada, Laura, por eso. Ah, era la mano levantada de antes. Perfecto, ok. Perdón, de acá no la veo, pero no estoy levantando la mano. Listo. A ver, ahí la saqué, perdón, no me había dado cuenta. No, quería cerrar esta primera parte de la clase, simplemente recomendaciones muy entre comillas, o sea, cosas que incluso yo en este año y medio las escribí seguramente con más claridad de lo que les puedo contar ahora en estas dos notas que les copié ahí el link si quieren leerlo, pero básicamente lo que puedo decir es que desde el lado de la ciencia, de la comunicación, de la evidencia, hay algo que a mí me interesa bastante estudiar y entender. No es mi tema de investigación, pero más o menos estaba al tanto, que es el tema de cómo percibimos, ¿no? los seres humanos la incertidumbre, ¿no? Eso sí es un poco mi tema de investigación. Y un poco se liga con la idea de la presentación que es muy frecuente en medios, de falsos balances. Falsos balances se refiere a presentaciones en televisión o escritas, donde se ponen en igualdad, prácticamente en igualdad, posturas que no cuentan con el mismo soporte de la evidencia y a debatir. De alguna forma, la intención es que los datos estén sobre la mesa y el observador pueda sacar las conclusiones por su cuenta. Eso que, bueno, en algún momento, quizás hace unos años, era un poquito más visible ese formato. Hoy a veces sigue ocurriendo también. Y lo que ocurre es que se distorsiona más que las personas puedan formar su propia opinión, termina distorsionando, porque cuando, sobre todo estoy pensando en temas científicos, en los cuales la comunidad científica está abrumadoramente de acuerdo sobre un tema, y hay una pequeña fracción que no, a veces presentar como, bueno, a lo mejor el calentamiento global.
eso no es producto de la actividad humana. Bueno, ponemos a alguien que opina de una manera y a alguien que opina de la otra a debatir, y cada uno mostrará sus argumentos, sus evidencias. Bueno, eso termina distorsionando en el público, o sea, generando la sensación de que esas dos posiciones tienen la misma, el mismo peso, ¿no? Por ejemplo, se hacen experimentos, así como yo les contaba sobre otro tipo de experimentos, se hacen experimentos sobre este tipo. Exacto, pro vacunas, antivacunas. Muchos de estos temas se prestan para este tipo de presentaciones. Hay un experimento que se hizo en Canadá en el cual a los participantes se les decía que sobre cierto tema el consenso de los especialistas era muy grande, y se les decía, por ejemplo, no sé, que el 90% de los especialistas opinaban de cierta forma, pero a una parte a un grupo de los participantes de ese experimento, además, se les hacía ver un debate entre uno de los que pensaba de una forma y otro especialista que pensaba de una forma opuesta. Y después de eso, se les preguntaba qué sensación tenían sobre cuál era el consenso de la comunidad científica. Y las personas que habían presenciado ese debate tenían una sensación de de menos consenso, pese a que se les había comunicado que el consenso objetivo de la comunidad era bastante alto. O sea que así como ese, existen otros experimentos que se hacen sobre todo para pensar cuál es la mejor forma de comunicar. A ver, porque hay dos tipos de problemas. Uno es cuando hay un consenso muy amplio en la comunidad científica sobre un tema, o de especialistas científicos, ¿no? Y uno no quiere generar dudas sobre eso. Y otras veces, cuando en realidad existe la duda, tampoco uno la quiere borrar, como un poco el caso que habíamos visto antes, digamos. O sea, entonces, entre esos dos extremos, es difícil entender cómo comunicar generando en el público interés, por supuesto, porque si no la gente no lo lee, pero además siendo fiel un poco a la incertidumbre del estado del conocimiento en el tema, ¿no? Bueno, por otro lado, la idea de que, sobre todo en pandemia y en temas en los cuales hay mucha incertidumbre, un solo paper rara vez es evidencia suficiente, y desde ya que no existe, por ejemplo, o sea, las publicaciones científicas son las publicaciones de los investigadores y fueron revisadas por otros científicos que las criticaron, etcétera, etcétera, pero no existe tal cosa como para The Lancet, ¿no? The Lancet dice tal cosa. O bueno, a lo mejor hay un editorial muy pequeño que puede tener puede tener una injerencia en la revista científica prestigiosa, pero no es que las publicaciones científicas sean la opinión editorial de una. Entonces a veces saber también que las revistas no son los investigadores los que publican y los responsables por lo que dice ahí. Guillermo, ahí la frase está negada, dice, rara vez no es. Ah, sí, tenés razón, me equivoqué. Rara vez es evidencia suficiente. Gracias. Bueno, por otro lado, también es la idea de buscar, sobre todo en pandemia, como que la evidencia se va generando a una velocidad muy, muy rápida. Bueno, ¿cuáles son los consensos? En eso se hace, por ejemplo, muchos, y en este caso ya estoy hablando más específicamente de trabajos científicos, ¿no? De evidencia científica. Pero hay revisiones sistemáticas de la evidencia, trabajos que lo que buscan es evaluar todo lo que se conoce sobre cierto tema y hacer una presentación conjunta. Bueno, eso es común en la literatura científica, y lo clave ahí es la palabra sistemática, porque sistemática significa que
uno no va a ir a buscar o sea, uno prefija los criterios con los cuales va a ir a buscar la evidencia en la literatura, o los trabajos en la literatura, y evita sesgos en esa búsqueda. Y bueno, además de que las sociedades científicas, las médicas, están, sobre todo ahora en pandemia, continuamente buscando reconocer cuáles son se pueden equivocar, obviamente, pero lo que están buscando es, en el medio de esta avalancha de información científica también que se va generando, cuáles son los consensos a los que se va llegando, ¿no? Bueno, y desde ya que Twitter es una herramienta genial que nos permite conocer de primera mano, ¿no? Cuál es la opinión de gente muy experta y muy reconocida, pero también es un arma de doble filo porque, no sé, intuitivamente uno termina por el propio algoritmo o por el propio sesgo que uno tiene, encontrando a los que tienen la voz más fuerte, ¿no? O más retweets, más no sé qué, y eso no necesariamente tiene un correlato con la especialidad, con quienes son los expertos, además de que hay una pequeña fracción de expertos que tienen cuentas ahí. Bien. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa ahora, 5 minutos, pero lo que sigue es algo que me interesa bastante que hagamos, esto sí terminó, es un ejercicio de vuelta en grupos, donde les quería pedir lo siguiente: como no estamos en el mismo aula y algunos se conocen y otros no, repetir esto de las actividades grupales, y en este caso, como es la última clase, lo que les quería proponer era que piensen en esos grupos, si estuvieran charlando con algún colega que no hizo este curso, o sea, qué recomendaciones o qué hábitos le recomendarían incorporar o pensar, o qué le podrían sugerir, o qué, o sea, más allá, no vale decir cursar desde ya que cursar materias en esta carrera de especialización o en otras instituciones siempre viene bien, pero me refiero más a la práctica, ¿no? O sea, cómo evitar algunos de los problemas que vimos en este curso en la práctica laboral. Nosotros después lo charlan ustedes, después lo debatimos entre todos, porque también podemos pensar qué es lo que nosotros podemos aportar desde nuestro lugar para mejorar, contribuir a mejorar el ecosistema informativo que todos consumimos. Así que hagamos una pausa de 5 minutos, después los divido en grupos, ustedes piensan esto, después volvemos y hacemos un cierre entre todos, ¿de acuerdo? Digamos que a las 3 los divido en grupos, ¿sí? En 5 minutos. Lo que les propongo entonces es esto: nos quedan unos 20 minutos, por ahí cada uno de ustedes, uno por grupo. Alguien quiere empezar yo tengo algunas cosas para comentarles que se me ocurren, pero por ahí mejor que empiecen ustedes, me interesa más saber qué piensan, qué podríamos hacer nosotros, entre ustedes qué se podría hacer. Guillermo, disculpa, no, yo te quise mandar el formulario del grupo 6, de lo que trabajamos en el grupo, pero no pude de ninguna manera, así que lo acabo de pegar en el chat. No es lo mejor, pero bueno, ni siquiera pude meter el archivo en el chat entero. Bueno, no importa, hagamos una cosa. Pegué la respuesta, si querés después te lo mando a alguna dirección. No, me interesa más, ya que Alejandra, mira, ¿querés contarnos brevemente, qué pensaron en el grupo? Bien. Sí, nosotros pensamos que, bueno, que hay que tener mucho cuidado con las falsas relaciones causa-efecto, es decir, las falsas correlaciones, estar muy atento a ese tipo de aceptar así ese tipo de información sin pensarla, ¿no? Ver desde dónde habla el que informa, y evitar posibles sesgos que uno pueda reconocer en quién está informando, buscar siempre la objetividad de los datos que vengan de una manera objetiva.
tratar de no manejarse con preconceptos, o ubicar a ver si la persona que informa está informando con preconceptos a su vez. Tomar distancia de los datos en el sentido de cuestionar de dónde vienen, ponerlos en perspectiva, chequearlos, o sea, chequear en general la información. Esas son un poco las ideas que estuvimos manejando. Bien, bueno, bien, muy bien. ¿Algún otro grupo? Nosotras también en el grupo 2, bueno, lo primero que salió fue esto de evitar las correlaciones espurias, tener en cuenta que no siempre dos datos relacionados implican causa y efecto, analizar el contexto, revisar los datos y las cifras, no generalizar con cifras pequeñas, buscar datos de grupos mayores, tener en cuenta la comunicación de la incerteza y el azar, no sobreinterpretar los datos, prestar atención a la metodología de los experimentos en grupos RCT preferentemente, consultar varias y diversas fuentes que sean de calidad, especialistas, sociedades científicas, etc. Y también revisar esto de los sesgos de confirmación y el cherry picking, tratar de identificar qué puede pasarnos, también incluso a nosotras mismas, digamos, cuando armamos la nota. Ahora, qué difícil el trabajo. Yo pienso que es muy difícil porque por esto de los tiempos, yo estoy acostumbrado a los tiempos académicos y también reconozco que el trabajo de ustedes tiene una velocidad que no conozco, digamos, ¿no? Como de repente tienen que escribir una nota sobre un tema y cómo evitar todos esos problemas que vos mencionás está bien, pero con esas condiciones de contorno me parece un desafío enorme. ¿Algún otro? Perdón, me meto un segundo. Me parece, para sumar a lo que vos decís, no solo es un problema lo de los tiempos. A mí, por ejemplo, me pasa, y le debe pasar a un montón de colegas, que a las 8 de la mañana te piden una nota y hay que entregarla a las 3 de la tarde y requiere profundidad, chequeo de fuentes, etcétera, sino con la adicional dificultad que para mí es algo que habría que combatir de alguna manera, de que muchas veces se exige, o sea, por cómo es el trabajo, que uno defina cuál es el eje de la nota antes de haber podido hablar con las fuentes para saber si ese eje existe realmente. Y después en realidad se busca la confirmación del eje que fue predeterminado sin haber averiguado lo suficiente, ¿no? Eso me parece que sería es el eje? ¿Cómo es el eje, por ejemplo? El eje es el foco de la nota, es el título. O sea, Okay. El título se define muchas veces antes de haber podido profundizar. A veces está la flexibilidad, muchas veces está la flexibilidad para torcer ese título avanzado el día, pero no siempre eso es tan sencillo. Como que a veces también, por distintas razones, digamos, el tema queda como agarrado a un mástil, ¿viste? De que hay que hacerlo funcionar por ese lugar. Y eso es sumamente problemático. O porque otro medio lo dio así, y entonces nosotros no podemos, por distintos motivos, ¿no? Tremendo sesgo. Eso atenta contra, me parece, las bases más elementales de todo esto, porque... Claro. Aprovecho y comento lo que habíamos hablado en el grupo 3. No, habíamos planteado, bueno, sí, atender a todas las variables relacionadas al fenómeno en cuestión, todo lo posible, digamos, como primeras 3 cuestiones, atender a todas las variables, no sé, fomentar el pensamiento crítico de alguna manera y siempre dudar de la intuición. Y cosas para evitar, que le recomendaríamos a esta supuesta persona, es evitar las muestras chicas, que tienden a ser erráticas. Bueno, siempre considerar el margen de incertidumbre a la hora de comunicar, como habíamos visto, y considerar que correlación no implica causalidad, que es un tema fundamental. Además, explicarle a esta persona la importancia de que consulte fuentes idóneas, todas las posibles, gente con formación en análisis de datos o estadísticas, digamos, autoridades en estos temas, y averiguar de dónde se obtuvieron los datos, cómo se obtuvieron los datos y la fecha de actualización, o sea, confirmar esos aspectos. Pasa también que el editor de la nota no tiene idea de lo que está plasmado en la nota. O sea, no siempre la culpa es del periodista. A mí me pasó muchísimas veces que tenía clara la idea y la nota estaba de una forma, si se quiere, correcta,
pero el editor le cambió la visión o el eje, lo que dice Irene, justamente porque él creía otra cosa. Así que eso también pasa muchísimo en los medios, bueno, y que hay que destacarlo, ¿no? Bien. Yo tengo una pregunta para Irene, que ella dijo que muchas veces se parte del título, ¿no? O sea, ya partir, o sea, que la base de la nota periodística sea un título, o sea, se utiliza para atraer al hipotético lector o cuál es la base para decir, bueno, tenemos el título y después viene el desarrollo. Esto pasa de distintas maneras, o sea, no hay una... Bueno, gracias por hacerme una pregunta a mí. No, puede pasar de las formas más diversas. Se me ocurren, no sé, 2 ejemplos. Llega un informe de alguna entidad no demasiado, no sé, no demasiado robusta, ¿sí? Y entonces, pero da la impresión de que podría ser una nota, y uno no quiere copiar sí o sí lo que dice ese informe, pero más o menos el título va a ser el que propone, la conclusión que propone el informe. Entonces todo va como va ya con ese allanando por ahí, digamos. Después eso podría tener otras formas, que viniera más de una anécdota personal, de no sé, un jefe o mismo yo que digo, che, en la escuela de mis hijas estoy viendo que pasa esto, todos los pibes les está pasando tal cosa, ¿no? Como que parte de la intuición justamente. Y uno, digamos, por falta de tiempo, o sea, normalmente está bien arrancar con algo intuitivo, pero si vos tenés bastante tiempo para confirmar si eso es cierto o no es cierto, pero si lo tenés que resolver en una mañana, la verdad es que hacia las 2 de la tarde, si empezaste a las 8, te podría pasar que te des cuenta de que nada de eso es así. Me estaba acordando de lo que decía Guillermo antes de los hombres que mueren más por COVID, y yo me estaba acordando de otra cosa, que es que hubo un momento en que apenas empezó la pandemia que yo dije, equivocadísima, y cometí el error de comunicárselo a mis jefes, que quiero decir, antes de yo misma confirmar si eso era así, que había más mujeres infectadas. Y hablé con algún experto que me dio la razón, que me dijo, sí, claro, hay más mujeres infectadas porque las mujeres son las que más están saliendo a la calle en un momento de encierro, porque son las que están con cuidados, a gente mayor, en los hospitales, las enfermeras, personal de limpieza, y entonces se exponían más las mujeres. La diferencia, no me acuerdo cómo era un porcentaje irrelevante, pero relevante para un título, digamos, para justificar una nota. Pero cuando lo hablé con otros 2 expertos en epidemiología, me dijeron, no, pará, pasaron 3 días de pandemia, ¿no? Estamos muy lejos de poder decir, no habían pasado 3 días, pero había pasado un mes. Dijeron, estamos muy lejos de poder ver la foto grande, como que esto es un... y yo no pude tirar para abajo el tema, y creo que terminamos haciendo una nota, en la que los expertos finalmente decían, no sabemos si es así, pero el título decía otra cosa. Sí, me acuerdo que incluso Okay. Verónica Lozano había dicho en su programa, es lo último que acorto, Guillermo, porque recién empezaba la pandemia y no sabíamos nada, que ella pensaba, al doctor que ellos tienen que le consultan, que las mujeres, hipotéticamente, porque somos más limpias y más cuidadosas que los hombres, tal vez por eso evitábamos contraer el virus, porque al principio el año pasado eran más las muertes de los hombres que las mujeres. Después, bueno, se terminó nivelando, pero cuando comenzó la pandemia, todos teníamos dudas y supuestos cerrados. No, eso seguro, sí, se va acumulando evidencia. Bueno, muy buenos todos los aportes. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hay algo que lo tiro rápido, por si después quieren sumarse. No sé, hay algo que yo pensé que tiene que ser igualmente específicamente para trabajos científicos que la gente que trabaja en exactas en la facultad, en exactas y naturales, conoce más, ¿no? Y yo pienso que a lo mejor, pensando en voz alta, una cosa que se puede hacer es que esté bien visible quiénes son algunos expertos de ciertos temas que están a mano, como disponibles y se ofrecen a responder inquietudes o preguntas de parte del periodismo, como para
tener una segunda opinión rápida, ¿no? A lo mejor, no sé si ese es un problema, ¿no? Acceder a quién tiene el saber o quién tiene una segunda opinión sobre cierto tema y demás. Yo hace mil Sí, lo agradeceríamos mucho los años periodistas. que vengo pidiéndole al CONICET que haga una vez hace, como te digo, 1000 años, Sí. Viajé a Estados Unidos y vi que ellos tenían un pequeño Green Book. Exacto. ¿Y qué era el Green Book? Un librito que era una guía que decía, tal tema, tenés tal, teléfono, mail, qué sé yo, la gente que trabajaba en ese tema, tal otro tema, tal. Vine con esa idea y pedí 1000 veces, nunca se pudo hacer. Y no es lo mismo buscar en la base de datos del CONICET, viste que te dice los proyectos son de no sé qué, a veces vos no lo vinculás con el tema que estás trabajando y no sabés realmente, por ejemplo, lees microbiología, suponete, Daniela Osborne, microbiología, no sabés que es especialista en vacunas. Claro. ¿Entendés? Entonces, justamente una de las tareas, yo entiendo que el CONICET está ahora, viste, con nada de presupuesto y no tiene un departamento de comunicaciones interesante, qué sé yo, pero por lo menos las universidades y eso podrían cada una hacer una guía con sus expertos, entre comillas, voceros, para distintos temas. Después, bueno, sí, por supuesto no van a poder abarcar todo, pero y además poniendo el celular, porque a veces, viste, decían, no, celular no se puede poner, pero cuando vos trabajás, como decía Irene, empezás a las 8 y tenés que tener la nota escrita a las 3 de la tarde, tenés que contactarlos por donde sea, no podés esperar que le mandás un mail y a ver si abrió la casilla de mail, a ver. O sea, esas son cosas de la práctica que no dependen, digamos, ¿no? Son radicalmente diferentes de lo que pasa en el mundo académico. Exacto, sí, pero yo creo que... Y contribuyen también a que a veces uno consulte con alguien que no entiende ni, ¿no? del tema. O sea, uno de las, digamos, de los obstáculos que tiene la buena cobertura, hay mucho, ¿no? Pero agrega otra piedrita al vía crucis ese de terminar una nota en 6 horas. Sí. Que tenés que individualizar quiénes son los que más saben de eso. Y a veces, bueno... No, y es un problema, porque como decís vos, o sea, yo creo que ahí en ese sentido, Nora, me parece bien, y a la escala de nuestra facultad creo que es más acotado, es verdad, a ciertos temas, pero también es más factible llegar a algo parecido a eso, que pueda ser útil para ustedes, porque es verdad que si no, en poco tiempo y poca disposición y poca llegada, digamos, a los especialistas, uno termina recurriendo como a lo que encuentra en el camino, que por ahí no es la voz más autorizada en cierto tema. Mirá, por ejemplo, yo quería decir algo. Sí, yo quería decir que, digamos, en la Facultad de Exactas hay un área de comunicación y generalmente muchas veces los periodistas llaman y se les da información, al menos lo que tiene que ver con la facultad. No se ha hecho un librito, no hemos hecho una guía, pero si llaman les damos información, se les da información, ¿no? En general los periodistas llamando al área de comunicación de Exactas. Digamos, es interesante ahora tener en cuenta esto de que, bueno, los especialistas en estadística nos podrían dar una mano con este tipo de cosas, pero llamando Exactas pueden tener cierta información, no de todo, pero por lo menos de lo que se trabaja ahí, generalmente se les da, incluso el celular también se les da. Por ahí y también Exactas es el cisne negro o blanco en este tema, pero no es lo más habitual. Y pensemos que somos muy cabacéntricos, todo pasa acá. Y sin embargo, en la pandemia descubrimos que hay brillantes investigadores en otras provincias que si no hubiera sido por Twitter y las redes sociales, jamás los hubiéramos conocido y a lo mejor hubieran sido excelentes voceros. A mí me pasó por ejemplo, temas de física, que la tienen a Liz Tus en el departamento de física, y ella es divina, y vos le mandás un mensaje y le decís, Liz, tengo que hablar sobre, qué sé yo, el positrón.
uno no sabe exactamente, o el muón, el experimento que hicieron con el muón, o sea, tiene físicos conocidos, pero a lo mejor no conoce al físico que a lo mejor hasta estuvo en el experimento, y ella lo busca y te lo manda, pero no es lo habitual, lamentablemente no es lo habitual. Eso lo que dice Nora es totalmente cierto, porque incluso en mi caso, cuando estaba estudiando periodismo, cuando teníamos que hacer un programa de radio o televisión, teníamos que hacer una entrevista, pero es tan difícil, o sea, conseguir el tema de los contactos, porque algunos no te lo quieren pasar, te pasan email, y hay casos que tenés que sí o sí conseguirlo en redes sociales. Si no fuera por las redes sociales, no tendríamos contacto con las personas que tienen más experiencia y que nosotros no los conocemos, y está directamente de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde hacer una noticia sin tener ninguna fuente confirmada es bastante complicado en ese sentido. Desde ya que es menor el aporte, pero desde ya que... dos cosas y le doy la palabra a Yami y a Daniela que tenían levantada la mano, pero cuando termine la clase de hoy y yo suba este video, les voy a pasar también un formulario para que hagan una evaluación anónima de este curso, cosas que estuvieron mal, recomendaciones por si lo volvemos a hacer. Y desde ya que en ese mismo momento, Susana, podemos pasar cuál es la vía de comunicación, por lo menos para los temas exactas de comunicación. Yami y Figueroa, ¿no? Que tenías levantada. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Quería comentar algo con respecto a lo que decía Nora, que bueno, yo soy bioquímica, mi formación es de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y durante el último año, o sea, yo he visto pasar por medios de comunicación un montón de profesores de la facultad que no son especialistas en virología, que no son especialistas en microbiología, y sin embargo hablaban como si lo fueran. No digo que esté mal, pero hablaban de temas que no les competen. Y como es una imagen autorizada, porque tiene una carrera universitaria y están hablando desde la Universidad de Buenos Aires, nada, es como, para el común denominador de la gente se siente como una imagen, bueno, este me está diciendo la verdad. Y la realidad es que no sé, a mí yo he visto cada uno que vos decís, en la facultad habla de proteínas y acá está hablando de virus, y es como, nada que ver, o sea, nada que ver. Y bueno, nada, pienso que por ahí para nosotros, que es más fácil evidenciar esas cuestiones, de poder discernir entre las distintas especialidades y por ahí saber quiénes son por ahí los representantes de cada una de las áreas, por ahí estaría bueno visibilizar también de que hay distintas áreas dentro de una misma carrera, distintas áreas dentro de una misma especialidad, que no todos sabemos de virus, por más que seamos bioquímicos o biólogos o físicos, y por ahí dar lugar a quienes verdaderamente están trabajando sobre esos temas. Así que bueno, nada, eso quería comentar. Bien, muy bien, gracias, Yami. ¿Y Daniela? Hola, bueno, yo quería decirles que, bueno, mi intención es recoger el guante y, bueno, yo trabajo para la Academia Nacional de Ciencias y mi intención, en base a esta necesidad que veo que surge, es elevarlo a la Academia Nacional de Ciencias y, en su defecto, también pertenezco a la Sociedad Científica Argentina. Si la Academia Nacional de Ciencias no podemos hacer una especie de book verde, o Green Book, lo haríamos desde la Sociedad Científica Argentina, como un servicio a la sociedad, obviamente, ¿no? Ambas instituciones tienen alcance nacional y abarcan todas las ciencias del país, así que para decirte que, bueno, me voy a poner hoy mismo en campaña con esto y eventualmente, bueno, se lo hago saber a través de Susana o vemos cómo lo ponemos a disposición. Bueno, muy bien, buena iniciativa. En el chat había alguna pregunta. Sí, que Jorge Maidana dice que en la televisión también tienen esa dificultad de acceder a gente especialista. Bueno, ¿alguien quiere cerrar con algún último comentario? Que ya estamos medio sobre el final. Tómense un ratito para después contestar ese formulario que es anónimo que les voy a pasar, porque nos puede servir saber cómo lo vieron, por si
lo repetimos para que sea mejor. Pero bueno, ¿alguien quiere cerrar con algún último comentario? Algo que no se dijo. Bueno. Yo me voy a tomar la libertad de decir que los científicos sienten animadversión por los periodistas, por los medios. Lo viví durante la especialización, y seguro tienen mucha razón, porque el periodista trabaja al día y porque no está quizá manejando bien alguno que otro dato, y el científico es muy riguroso con los datos. Y por eso quizá no hay un buen feedback entre medios y ciencia, pero en esta pandemia la voz de la ciencia es sumamente importante y necesitan a los periodistas para divulgarla. Así que todos los científicos que están acá en este curso, les digo que se amiguen con el periodismo, con los medios, y que es importante para que la gente se entere, porque la cantidad de información falsa es tremenda. Gracias. Hay científicos que mueren por los medios, no te creas. Perdón, Creo recojo que de este vuelta debate y llega muy lejos de lo que le estamos contesto a viendo. Jocelyn. Después te dejo, Daniela, si querés, que supongo que querés hablar. No es que estemos peleados con los periodistas. Yo hago ciencia y también hice la especialización. ¿Dónde está pasando el tren? Y me pasó de que levantaron una nota que me habían hecho y la tergiversaron, y después tuve un problema con la gente para la cual trabajaba. Entonces el problema es no que me estén apurando para que conteste un mail o si quieren información nuestra. Creo que hay muchísimos de nosotros que estamos encantadísimos de que nos consulten sobre nuestro trabajo, pero lo que no estamos encantados es cuando ponen titulares como el que nos mostró recién Guillermo sobre el antiparasitario, por ejemplo. O sea, cuando te tergiversan las cosas para que quede mejor, para que sea más atractivo, eso es lo que nos pone los pelos de punta, y encima no te dan la nota antes, aunque sea te preguntan la posibilidad, ¿me podés leer? Yo te la mando antes, que es algo que en general no se suele acostumbrar por los tiempos que manejan los periodistas. Y bueno, entonces ahí es donde se produce el cortocircuito. Y Pero en viste vez de cómo discutir, en vez de pedir más tiempo para hacer la nota y discutir el contexto en el cual se le exige a los periodistas que hacen ciencia que se equiparen con otro tipo de periodismo, que se sabe que no se puede, en vez de dar esa lucha, estamos queriendo que los científicos nos contesten. En el momento que nos contesten todos, que el CONICET te dé un teléfono de una persona sin consultarle a esa persona, me parece que este debate es muy amplio, que no tiene que ver con lo que veníamos viendo en el curso, y que es muy polémico, y lo estamos viendo desde un solo lado, que son los que necesitan la información en el momento para el trabajo. No estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo. Hago una salvedad, no todos los científicos pertenecemos al CONICET. Entonces, no, lo digo porque lo pusieron en el chat, que llamás al CONICET y no te dan el teléfono, entonces me refiero a eso, digo. No estaba leyendo el chat. No, por eso, me refiero a ese ejemplo. Digo, me parece que si hay un investigador que tiene su teléfono en alguna página, genial, pero después que vos llames a un lugar, que pasa con el CONICET porque los medios generalmente le dieron esa difusión. Entonces el lugar a donde vos llamás y pretendés que el CONICET si te doy el celular, primero tiene que pedir la autorización de esa persona para ver si quiere, si está dispuesta a hablar de ese tema, digamos, hay un camino previo que tiene que ver con la privacidad de esa persona. Y respecto de los mails, una salvedad. Muchas veces pasa que uno cambia de institución y el mail institucional que tenía sigue figurando en algún lado y ese mail uno no lo consulta más. Entonces no es que no esté chequeando los mails, sino que ese mail ya no lo consulta más porque dejó de pertenecer a esa institución y te dieron de baja el mail. Pasa mucho, o sea, ténganlo en cuenta, eso de buscar varios mails alternativos de la misma persona. ¿Puedo hacer una aclaración a lo que dice Luján? Porque la que puso lo del mail fui yo. Nadie pretende, por supuesto, que vos llames al chico del CONICET y le digas, necesito un experto en física no sé qué, y te dé en ese momento como a la eminencia nacional con su celular.
¿sí? Lo que yo estoy diciendo es, después de tomarse 45 minutos para contestar, que te pasen un mail cuando vos tenés que cerrar la nota en el día, es una cosa que no resulta útil para el trabajo que tiene que concretar uno, que no tiene por qué importarle a ningún científico, eso es un problema nuestro. Pero es que a veces el yo investigador o la considero investigadora no siempre, quieren dar el teléfono. por supuesto que hay científicos que no quieren y hay científicos que está fuera de cuestionamiento, pero siempre hay alguno que por ahí sí quiere, y yo por lo menos parto del lugar de que difundir ciencia es una oportunidad, no es algo que resta. Entonces, bueno, nada, estaría buenísimo, como decía Nora, que estuviera como mucho más aceitada la comunicación y que hubiera como también una comprensión mutua. Es como si yo no comprendiera que un experto no me puede atender el teléfono porque tiene que dar clase. Por supuesto que si tiene que dar clase no me puede atender el teléfono. Bueno, que de no la misma quiera manera, dar el teléfono, corro perfecto, con que no lo tiempos. dé. Nadie va a obligar a nadie. Estamos con ciertos pensando tiempos, en mejores formas de llevar conocimiento certero, sólido, al resto de la sociedad. El que no quiere dar el teléfono, nadie lo obliga. No, es que coincido, lo que me parece es que la lucha debería ser con la exigencia de los tiempos para poder hacer información de calidad, por ejemplo, en que se profundice, digamos que los científicos hagan más divulgación científica, en que haya más capacitación en comunicación pública de la ciencia. Me parece que yo lo planteo la batalla desde otro lugar, a eso voy, como, ¿por qué estamos, o sea, queremos cambiar todo para adaptarnos a las 5 horas de la inmediatez y no es periodismo de calidad? No, eso seguro. La cuestión... Es un debate muy difícil, pero en los medios, cuando se reduce personal y vos estás tratando de conservar tu fuente de trabajo y tratando de hacer notas piolas donde haya fuentes idóneas y realmente los mayores expertos del país para hablar en una nota, es muy difícil, o sea, es muy difícil. La nota es para entregar ayer, o sea, no siempre. No hablemos de los científicos, trasladalo al Ministerio de Salud. Claro, exacto. Por supuesto que los funcionarios están muy ocupados, tienen cosas dificilísimas que atender, tienen que tomar decisiones importantísimas, pero si vos todo el tiempo estás llamando al departamento de prensa del ministerio y nunca te contesta, y es más fácil que salga cualquier verdura que salga realmente lo que... Ahora, sí, vos sos libre de contestar, de no contestar, de decir, dejar a la... Cualquiera puede hacer lo que quiere, pero no es lo más conducente a hacer una buena información. Yo no le quito... Sí, y ahí no quito la responsabilidad de los periodistas, ni además, bueno, cuando uno va trabajando mucho tiempo, por suerte tenés una agenda que por lo menos te da una red de contención y una idea aproximadamente y bastante fiable de a quién tenés que consultar. Pero pienso que hay gente que no tiene esa agenda, no tiene ese recorrido y a veces no sabe muy bien quiénes son los expertos y quiénes son los menos expertos. Entonces, simplemente estábamos apuntando cosas que pueden ayudar. Obligar no se le va a obligar a nadie, por supuesto. El que no quiere salir en los medios o no quiere que lo molesten, que lo hinchen a las 10 de la noche, está en todo su derecho y nadie va a pensar mal por eso. Digo, hay cosas que facilitan. Ahora, pues, por supuesto que el periodista tiene la responsabilidad de trabajar correctamente y de decir, mira, no llego a producir esto. Muchas veces lo hacemos, pero también no todo el mundo está en condiciones de decir, yo esta nota no te la doy porque no terminé de averiguar. Eso no se lo permiten a cualquiera. Y entonces eso no podés olvidarlo. Alguna gente tiene la posibilidad de decir, no lo hago, o este título no es, o me pusiste esta frase, la sacás y si no me sacás la nota. Hay que tener espalda para decir este título no es. Claro. Y bueno, o decir, no, esta nota no la hago, o no te la entrego ahora porque todavía no terminé de averiguar. Sí, o sea, esa es la realidad. Ahora, después si queremos pensar en un mundo ideal, sí, también en Estados Unidos, yo te voy, para hacer simplemente una anécdota, me acuerdo que una vez hice una nota sobre un neurólogo colombiano que tenía y tiene todavía el grupo más grande del mundo de pacientes con Alzheimer hereditario.
y los tiene todos catalogados y tiene todo el árbol genealógico y todos descienden de una pareja del 1700, entonces todos los laboratorios lo quieren a él para probar las drogas. Todo. Yo de casualidad me enteré que estaba en Buenos Aires, fui y le hice una nota. Resulta que la semana anterior o 2 semanas antes había ido un equipo de New York Times a hacer una recorrida con él por las montañas colombianas, yendo a las casas de los afectados y qué sé yo. Mi nota salió el otro domingo. 6 meses tardó en salir la nota del New York Times, pero claro, tenía una galería de fotos impresionante, había ido una redactora con un fotógrafo, y sí, son condiciones de producción totalmente distintas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, la realidad nuestra es esta. Sí, hay condiciones de contorno que por supuesto nosotros no conocemos. Bueno, yo voy a tener que ir cerrando porque tenemos que dejar el aula además, pero bueno, simplemente me encantó el curso, me encantó el debate y como ya les dije, es la primera, quizás la única materia que realmente estuve pensando y sigo pensando si lo repetimos para que sea útil para ustedes, así que espero el feedback para una futura edición. Así que, bueno, muchas gracias por tomarse el rato de venir a las clases o verlas por YouTube, y nos estamos viendo. Está desde ya el contacto abierto y también el de la carrera y de la facultad y lo que ustedes necesitan. Gracias, Bueno, Guillermo. muchas gracias. Muy bueno el curso. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Chao, Guillermo. Muchas Chao a gracias. todos. Gracias. Gracias. Una clase espectacular. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. No, por nada.